Jonathan, un repartidor de medicinas de Salt Lake City, es poseído por un demonio durante sus sesiones de meditación. Bajo su influencia, envenena frascos de jarabe, causando múltiples suicidios en la ciudad. Incapaz de controlar su cuerpo, Jonathan observa horrorizado mientras el demonio lo convierte en un asesino en serie. Su vida se convierte en un ciclo de muerte y desesperación. El envenenador. Salt Lake City, la ciudad donde he vivido toda mi vida, es un lugar tranquilo, casi monótono. Las calles son limpias, los parques bien cuidados y la gente amable y educada. Entre ellos, siempre dispuesto a ayudar, estoy yo, Jonathan. Tengo 22 años y como muchos jóvenes de mi generación, me apasionan los videojuegos. Sin embargo, la realidad es que paso la mayor parte de mi tiempo trabajando como repartidor de medicinas para una cadena de farmacias que cubre toda mi ciudad. Mi jornada comienza a las 8 de la mañana y no termina hasta las 9 de la noche. Es un trabajo agotador, no solo por las largas horas, sino también por la presión constante de mi jefe, un hombre opresor que nunca está satisfecho. Vivo solo con mi madre y aún trato de mantener las apariencias. La rutina diaria y el peso de mi trabajo han comenzado a afectarme. Para no sentirme abrumado por la presión, comencé a meditar. Al principio, la meditación ayudaba a calmarme, a desconectarme del estrés, pero pronto descubrí que dejar mi mente vacía abría la puerta para que algo oscuro entre en ella. Sin darme cuenta, algo más la llenó, un demonio. No sé con certeza cuándo inició, pero esporádicamente este ser tomaba el control de mi cuerpo y me presionaba para que con fines macabros altere el contenido de un jarabe multivitamínico que frecuentemente piden en las farmacias de la empresa. Todo comenzó hace un año. Aquel día, al final de la jornada y de varias partidas de Valorant, me acosté exhausto, como suelo hacerlo. Sin embargo, esa noche algo cambió. No hubo susurros, no hubo advertencias, simplemente sentí como si algo me arrastrara afuera de mi propia voluntad, como si una fuerza desconocida hubiera tomado el control de mi cuerpo. De repente, supe exactamente lo que debía hacer. El demonio, o lo que fuera aquello que había ocupado mi mente, me guió a preparar un veneno con una receta especial que parecía conocer al detalle. Pasé el día consiguiendo los ingredientes y siguiendo sus instrucciones. Los mezclé como un experto hasta que obtuve un polvo fino, de apariencia inofensiva. Conseguí tapas nuevas para los frascos de jarabe, comprándolas al por mayor en internet, asegurándome de que fueran idénticas a las originales. El primer día, bajo su influencia, fue como vivir una pesadilla en la que no podía despertar. Sin entender por qué, me dirigí a las farmacias más alejadas entre sí de la ciudad. Durante mis entregas, manipulé 3 frascos de jarabe, vertiendo cuidadosamente el veneno en cada uno y luego cerrándolos con las tapas nuevas. Era un trabajo preciso y meticuloso, como si lo hubiera hecho miles de veces antes, aunque sabía que era la primera vez. Esa noche, al regresar a casa por momentos, sentí una mezcla de horror y confusión. Me senté frente al televisor, sin esperar nada en particular, pero las noticias me golpearon como un bate de béisbol. 3 personas habían muerto, aparentemente por suicidio, en sectores diferentes de la ciudad. Cada una de las víctimas vivía cerca de una farmacia, donde yo había entregado cada uno de los frascos envenenados. No podía ser una coincidencia. Supe entonces que el veneno había hecho su trabajo, y aunque mi cuerpo temblaba, no pude apartar la mirada de la pantalla.
Había envenenado a 3 personas y aunque no podía explicar qué era lo que me había llevado a hacerlo, entendí que no sería la última vez. Los días que siguieron se convirtieron en un macabro ritual de entregas bajo la influencia del demonio. No había susurros, no había voces en mi cabeza. Solo estaba yo, observando desde dentro de mi propio cuerpo, cómo mis manos preparaban una y otra vez el veneno, cómo abría los frascos de jarabe y luego vertía el polvo letal en su interior, antes de sellarlos con las tapas nuevas que había comprado. Cada entrega era una repetición de la anterior, un ciclo interminable de destrucción que parecía no tener fin. Durante el día seguía con mis repartos por la ciudad, actuando como si todo fuera normal, pero en realidad era como un espectador atrapado en un cuerpo que ya no controlaba. Por la noche me sentaba frente al televisor, esperando ver las noticias, a la expectativa de ver las consecuencias de lo que había hecho, y no tardaron en llegar. Lo que al principio parecía un caso aislado pronto se convirtió en algo mucho más grande. Los noticieros comenzaron a hablar de una epidemia de suicidios que estaba afectando a la ciudad. Las víctimas eran personas comunes, sin antecedentes de depresión o problemas mentales, lo que hizo que las autoridades comenzaran a investigar. Mientras veía las noticias, algo oscuro y retorcido comenzó a surgir dentro de mí. Me sorprendí a mí mismo disfrutando de lo que había hecho. Una parte de mí, la parte que aún podía sentir algo, experimentaba una satisfacción enfermiza al ver cómo la ciudad caía en el caos, cómo la policía intentaba desesperadamente encontrar una conexión entre todos los casos. Era como si el demonio que me poseía estuviera alimentándose de ese sufrimiento. Y una parte de mí estaba empezando a disfrutarlo también. Pero entonces, en uno de mis pocos momentos de lucidez, me di cuenta de lo que estaba pasando. Intenté reaccionar, intenté luchar contra lo que me estaba convirtiendo en un monstruo, pero pronto descubrí que no tenía poder sobre mi cuerpo. Podía ver, podía pensar, pero no podía detenerme. Mis manos seguían envenenando frascos, mis pies seguían llevándome a las farmacias y mi mente estaba atrapada en un dilema moral que solo servía para aumentar mi desesperación. Me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. La rutina que antes me brindaba consuelo, ahora era una prisión, una cadena que me arrastraba cada día más hacia la oscuridad. No encontraba paz en mi trabajo, ni en las pequeñas interacciones diarias que antes disfrutaba. Cada sonrisa que ofrecía a mis vecinos, cada palabra amable que pronunciaba, me parecía cargada de una terrible ironía. Sabía que en mi interior se gestaba algo monstruoso, algo que tarde o temprano saldría a la luz y que cuando lo hiciera no habría vuelta atrás. El demonio dentro de mí se volvía cada vez más exigente, cada vez más cruel. Cada día era una lucha perdida. Mi cuerpo bajo su control se movía con precisión automática. Las entregas se volvieron más frecuentes y la planeación de cada envenenamiento se hizo meticulosa y calculada. Comencé a llevar la cuenta y cuando llegué a la víctima número 47, un frío indescriptible se apoderó de mí. Había perdido el control. Mi vida se había convertido en un instrumento de muerte. Una mañana de domingo, un día en el que, por lo general, no había trabajo, algo diferente ocurrió. Un coche de policía se estacionó frente a mi casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, con una mezcla de terror y esperanza. Pensé por un breve momento que quizás este sería mi salvación, que los policías me llevarían y pondrían fin a mi tormento. Si me llevaban a prisión, podría liberarme de esta maldición
Quizás allí, tras las rejas, el demonio no podría seguir usando mi cuerpo. Observé desde la ventana mientras los oficiales bajaban del coche. Mi respiración se volvió superficial y mis manos temblaban. Uno de los policías se acercó a la puerta y dejó algo en el buzón. Esperé unos minutos antes de salir. El corazón todavía martillaba desenfrenado en mi pecho. Cuando finalmente reuní el valor para abrir el buzón, encontré un folleto. Era un folleto de concienciación sobre la depresión, una campaña de la policía para alertar a los vecinos sobre la creciente ola de suicidios en la ciudad. En el folleto se hablaba de cómo reconocer los síntomas, de cómo buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Las autoridades estaban convencidas de que la población estaba sucumbiendo a la depresión y por eso se estaban quitando la vida. No tenían ni la más remota idea de lo que realmente estaba sucediendo. Me quedé allí, de pie en el umbral de la puerta, sosteniendo el folleto y sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Quise gritar, quise confesar todo, pero las palabras no salieron de mi boca. El demonio no me dejaba hablar. Sentí como si mi garganta estuviera cerrada, como si una fuerza invisible me impidiera pronunciar una sola palabra. Los policías regresaron a su coche y se fueron, y yo me quedé allí, atrapado en un silencio que solo yo entendía. Sabía que nunca me dejaría libre, que este era una especie de castigo por razones que no podía comprender. Y mientras contaba las víctimas en mi mente, supe que habría muchas más. Estaba condenado a seguir, atrapado en mi propio cuerpo, observando mientras el demonio continuaba su obra a través de mí. Y así, sin esperanza de escapar, sigo haciendo este maldito trabajo. No puedo detenerme, no puedo controlar lo que hago. Y en un momento de lucidez me encontré escribiendo este correo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que el demonio retome el control por completo, pero necesito que alguien sepa mi historia. Necesito que tengan cuidado. Si en alguna ocasión ves un frasco de jarabe que no parece del todo normal, da el aviso a la tienda y aléjate. Aléjate antes de que sea demasiado tarde, porque ahora me voy a recorrer el mundo